esta sección vamos a discutir metodologías de presupuestación y de seguimiento del presupuesto. El presupuesto no se puede quedar definido estrictamente en un conjunto de estados financieros proyectados. Todo presupuesto es el resultado finalmente de un conjunto de ideas de funcionamiento, de ideas de operación de la organización. Y por eso el título de esta presentación es Presupuestando Ideas. El presupuesto se puede entender como el plan detallado, expresado en términos cuantitativos, que recoge proyectos o ideas que la empresa quiera desarrollar y donde por lo tanto debe invertir dinero, usar un conjunto de recursos en un periodo específico del tiempo establecido. Hay dos enfoques del uso del presupuesto. Un enfoque más para gestión, llamado aquí el de planeación, que le permite a la organización hacer análisis de estrategias y impacto de las decisiones en cada estrategia, hacer estudios de escenarios y impactos de las decisiones, determinarlo y definirlo como un medio para comunicar entre las diferentes unidades qué se quiere hacer y finalmente hacer un intercambio de las mejores prácticas dentro de la organización. El otro enfoque, y eso depende de la cultura organizacional, es un enfoque más de control. Control en el desempeño, control en el monitoreo de problemas, para encontrar responsables y así poder ejecutar una presión sobre la ejecución de ese presupuesto. Yo personalmente creo que el enfoque debe ser más de planeación que de control, para que el presupuesto realmente refleje lo que se quiere hacer como toma de decisiones dentro de la organización. Hay dos formas de enfrentar y aproximar el momento del presupuesto. Esto normalmente ocurre hasta el final del año, los últimos 3 o 4 meses del año. Un presupuesto enfocado de arriba hacia abajo, más impositivo, es decir, las cabezas directivas determinan qué se va a hacer y de ahí para abajo se despliega el presupuesto y la repartición de ese conjunto de recursos limitados. O un presupuesto entendido más participativo, que parte de abajo, de la base, recoge ideas de mejoramiento y va consolidando para llegar hasta la parte de arriba de la organización, donde se pueden llegar a tomar las decisiones de consolidación y de repartición de recursos escasos. Se divide la presupuestación en 3 áreas. Ya habíamos hablado de este grupo de 3 áreas: las de operación, las de inversión y las de financiamiento. 3 áreas importantes de decisión. Vamos a ir sobre cada una de ellas. Decisiones de operación y presupuesto de operación. Resumido en 2 informes importantes: el de los estados financieros, que incluye ingresos, costos y estructura de operación y procesos, y finalmente otro reporte que acompaña a este de los estados financieros, y es el reporte de responsables o el programa de responsables, es decir, qué unidades o qué personas son responsables de cada uno de estos elementos del presupuesto. El presupuesto de operación se clasifica en 3 momentos: el de las ventas o la proyección de las ventas, es decir, cuánto pienso vender, volumen, precio; el de la estructura de costos de producción del bien o servicio; el de la estructura de gastos de distribución o comercialización, esfuerzo de venta; y finalmente el de la estructura de gastos de administración o esfuerzo de gestionar los 3 temas anteriores. Hablemos ahora del presupuesto de inversión, un enfoque más de análisis de largo plazo que permite entender la viabilidad de un plan de expansión, de un plan de renovación o de nuevos negocios.
y aquí se construyen entonces indicadores especiales o particulares para hacer ese tipo de análisis más de largo plazo. Involucra necesidades de inversión en propiedad, planta y equipo o necesidades de inversión en capital de trabajo. Pasemos ahora al presupuesto de financiamiento, con dos enfoques, el de largo plazo y el de corto plazo. El enfoque de largo plazo, que incluye las inversiones en capital de trabajo permanente y en inversiones de activos fijos o propiedad, planta y equipo. Recuerden, capital de trabajo permanente que no está asociado a una estacionalidad en ventas. Y el enfoque de corto plazo, o las necesidades de financiamiento para manejo de tesorería, para necesidades particulares de inversión en capital de trabajo coyuntural o estacional. Vamos a ir ahora sobre las etapas de formulación y evaluación de un proyecto de inversión. Son 14 etapas en total y vamos a ir una por una. La primera es la identificación de una oportunidad de mejoramiento, es decir, una oportunidad en el mercado o internamente en una reducción u optimización en la estructura de costos. Luego, identificada la oportunidad, debemos entonces determinar cuáles son los cursos de acción que nos permitirán llegar a ejecutar esa oportunidad. Es decir, ¿qué debo hacer para lograr la oportunidad? Luego, en la etapa número 3, determinaremos cuáles son los beneficios, sean estos directos o indirectos, de ejecutar ese curso de acción. Es decir, la lista de beneficios que me está brindando esta oportunidad. En la etapa número 4, además de tener claro los beneficios, estableceremos los indicadores o las formas de medir el impacto de esos beneficios. Luego pasamos a la etapa número 5, donde le damos valor, objetivo y meta a esos indicadores. No tendría sentido definir un indicador si no le establecemos unas metas a esos indicadores. En la etapa número 6 determinaremos el tiempo y la vida del proyecto, es decir, el horizonte en el cual quiero hacer el análisis de sostenibilidad del proyecto. Sostenibilidad entendida en las 3 grandes dimensiones: sostenibilidad económica o financiera, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social. Pasamos ahora entonces a la etapa de evaluación. Tendremos que determinar, para poder evaluar cada una de esas oportunidades con sus cursos de acción, qué factores externos o internos pueden llegar a afectar esa viabilidad. Es decir, que le agregan riesgo o incertidumbre a la ejecución de esa opción de proyecto. ¿Por qué? Porque una vez seleccionados esos factores van a ser parte de los parámetros sobre los cuales yo haré análisis de sensibilidad posteriormente. Luego pasamos a la construcción del modelo de proyección, el cual ya comenté, que tiene en cuenta en su estructura de operación ingresos, costos y gastos, y en su estructura de inversión necesidades de inversión en capital de trabajo o necesidades de inversión en activos fijos o propiedad, planta y equipo. Finalmente pasamos ahora entonces a la evaluación. Es decir, ya construimos cursos de acción, oportunidades, indicadores, metas, criterios y evaluamos. Tomamos esos criterios y miramos, incluyendo los temas de incertidumbre, cómo puedo llegar a determinar si un proyecto es viable o no viable. Este análisis de incertidumbre realizado en la evaluación del proyecto me permitirá posteriormente, en la etapa número 13, determinar acciones de mitigación de riesgo, es decir,
Una vez cuantificados los factores que me generan la incertidumbre en la evaluación, ¿cómo puedo monitorearlos y mitigarlos? Y finalmente, como lo comenté, es importante determinar en la última etapa las responsabilidades de unidades, el mapa de responsables, porque eso me permitirá generar un mejor control y monitoreo de lo que ocurre con el proyecto. Para realizar la proyección existen muchos modelos de aproximación de esas proyecciones financieras. Vamos a ver acá uno de esos modelos, el modelo de los 3 ejes. ¿Y por qué se llama el modelo de los 3 ejes? Porque trata de ver el efecto de las decisiones en 3 momentos de impacto. El efecto en la caja, el efecto en la utilidad y el efecto en la rentabilidad. Vamos a ir por cada uno de estos 3 momentos. Primero, el de la utilidad. El eje de la utilidad se construye partiendo de la estimación de ventas, que incluyen factores internos o externos que afectan esa proyección, y la determinación del volumen y precios con el cual voy a salir al mercado. Luego determino la estructura de gastos de operación, costos y gastos para producir, comercializar o administrar. Determinar qué es fijo y qué es variable en esa estructura de costos y gastos. La proyección de las ventas y la proyección de los gastos de operación me llevan entonces a la utilidad operacional. Puede ser vista desde la óptica de operativa después de impuestos o antes de impuestos. Es decir, utilidad operativa o NOPAT. Ya teniendo el NOPAT, puedo ir construyendo cada uno de los 3 niveles de la caja de operación, la caja de operación más inversión y la caja de operación más inversión más financiamiento. Es decir, el flujo de caja bruto, el flujo de caja libre y el flujo de caja del accionista. Teniendo la caja de operación construida a partir del NOPAT, debo determinar las necesidades de inversión, tanto en capital de trabajo como en activos fijos. Determinar políticas de depreciación, determinar políticas de reposición, establecer activos invertidos con sus vidas útiles y necesidades de capital de trabajo, tanto de capital de trabajo permanente como coyuntural. Esto me permite llegar entonces al flujo de caja libre, operación más inversión. Luego determino las necesidades de financiamiento para lograr esta operación y esta inversión en el corto y en el largo plazo. Aquí determinaré entonces costos de deuda, plazos de la deuda, gasto de intereses, que me permite llegar entonces al flujo de caja del accionista. Finalmente, para el eje de la rentabilidad, tenemos que proyectar las necesidades de inversión del activo y necesidades de financiamiento por deuda o por patrimonio. No es necesario llegar a toda la estructura del estado de situación financiera, suficiente con entender cuáles son las necesidades de inversión en activos, los montos de capital y la deuda. Ya teniendo claro las necesidades de patrimonio y deuda, puedo construir la utilidad neta final, porque tendría el costo de financiamiento. Recuerden, ya teníamos el NOPAT. Teniendo el costo de financiamiento puedo calcular la utilidad neta final. Si ya tengo los activos y el NOPAT, construyo la rentabilidad operativa del activo o el ROE. Si ya tengo el patrimonio y la utilidad neta final, construyo el ROE o el retorno del patrimonio. Tenemos así entonces los 3 ejes de la caja, de la utilidad y de la rentabilidad. Como resumen, y ya integrado el modelo de construcción de los 3 ejes, partimos entonces de las ventas. Una vez tenemos las ventas, teniendo en cuenta los parámetros de rotación del activo, rotación del capital de trabajo, me permite construir las necesidades de inversión, y de ese mismo nivel de ventas y entendiendo la estructura de costos,
Luego la utilidad operacional. En el eje de la utilidad paro para poder construir los gastos financieros. No los tengo todavía. ¿Cómo los construyo? Sé cuánto hay que hacer de inversión en activos. Entonces determino cuánto de esos activos invertidos se van a financiar con deuda y cuánto con patrimonio. Es decir, determino la estructura de capital, la relación deuda a patrimonio óptima o adecuada para poder realizar esta inversión. Ya determinando el nivel de deuda y teniendo en cuenta el costo de esa deuda, puedo calcular entonces el gasto financiero. Y ahí termino entonces la construcción del eje de la utilidad en el estado de resultados. Veamos ahora el eje de la caja. A partir de la utilidad operacional, NOPAT, y sumando depreciaciones, amortizaciones y provisiones, luego construir el flujo de caja de operación. Ya conozco las necesidades de inversión. Entonces, tomando ese flujo de caja de operación a las necesidades de inversión, obtengo el flujo de caja libre. Y si ya conozco la deuda y su costo, puedo obtener las necesidades de intereses y pago de deuda para construir el flujo de caja del accionista. Un tema adicional que queda pendiente de explicar es cuál es el efecto de esta utilidad neta en el patrimonio. Y ese efecto lo logramos explicar a partir de las utilidades retenidas. Es decir, cuánto de esta utilidad neta final se retiene y va al patrimonio, dependiendo de la política de dividendos que determina cuánto es en dividendos y cuánto es en utilidades retenidas esta utilidad neta final. Vamos ahora a entrar a explicar algo muy particular dentro de esta metodología de presupuestación, y es el modelaje financiero, es decir, cómo todo esto que se planteó como etapas de evaluación y de formulación se traducen en un modelo financiero. Este modelo tiene tres grandes componentes. Las entradas o parámetros son las variables o supuestos que reflejan las decisiones o los factores externos que afectan la organización. El modelo en sí, es decir, la proyección de información y estados financieros, y la salida o indicadores de salida que me van a permitir evaluar la viabilidad de la proyección. Entonces, componentes de entrada, variables de entorno o factores externos, y variables de decisión o factores internos. Todos estos son parámetros muy importantes de definir al principio de la proyección, porque después esta parametrización me va a permitir hacer sensibilidad y análisis de escenarios sobre esas variables. El bloque central y más importante, los cálculos, la construcción de información y de cuentas financieras. Y finalmente la salida, los indicadores de resultado, cuadro de mando integral, indicadores de rentabilidad, indicadores de endeudamiento, criterios de evaluación, BPI y NITIR. Finalmente, si yo construyo de forma organizada el modelo, el análisis que se hará para determinar viabilidad tomará los parámetros de entrada, hará sensibilidad sobre los valores de esos parámetros de entrada para entender el efecto sobre los indicadores de salida.